Buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos a la clase del viernes, la cuarta clase dentro de lo que es este módulo de Java inicial. Nuevamente decirles, espero que estén bien. Bueno, está terminando la semana y siempre hay que concluir de la mejor manera. Pues bien, el día de hoy, como les había adelantado, ya vamos a ver por fin lo que es nuestro entorno de desarrollo. Vamos a empezar a familiarizarnos con el lenguaje Java en sí, con sus tipos de datos, con sus principios fundamentales, palabras reservadas y cosas así. Sin más que decirles, pues voy a comenzar compartiendo la pantalla. Aparte de esto, finalizando la clase, ya después de terminar el avance, lo que hagamos, no se van a desconectar, ¿ya? Les voy a mostrar su tabla oficial de asistencia para que ustedes mismos lo verifiquen. ¿Listo? Para que ustedes digan, sí, así es. Entonces, continuemos. Pues bien, para empezar, voy a compartir mi pantalla. Confírmenme, ¿pueden ver la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Sí, se ve. Gracias, gracias. ¿Los demás, las demás pueden ver? Sí se ven. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Pues bien, Sí entonces, se ve. manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro querido BlueJ. Oh, aquí está. Bueno, con respecto a BlueJ les había dicho, ¿no? Es nuestro entorno de desarrollo que vamos a utilizar durante el aprendizaje, porque es bastante bonito, es muy amable y para la cuestión académica es perfecto. ¿Listo? Hasta este punto habíamos charlado ya la semana anterior, la semana informativa, que deberían ya haberlo instalado. Si alguien tiene algún problema todavía, me va a avisar. Esto es, ya deberían tenerlo. ¿Listo? Un cachito ha sonado. ¿Ya? Entonces, entramos al BlueJ. Cuando entremos al BlueJ, independientemente de lo que tengan abierto ahí, si es la primera vez que abren, hay un cuadrito que dice que quiero usar tus datos y tú le dices no gracias, igual se va a abrir esto. Vamos a hacer lo siguiente. Siempre vamos a crear un proyecto. Esta parte de aquí arriba se llama, es la parte del menú. Siempre creamos un proyecto. Y aquí en este caso vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí se te va a abrir tu explorador. Yo en este caso voy a navegar por aquí. Aquí están mis documentos. Yo aquí voy a tener una carpeta que sea del Hatun inicial. Si se dan cuenta, ya tengo con los otros dos cursos, con ustedes aún no. Entonces voy a crear una carpeta. Perdón, aquí no, aquí. Creo una carpeta que se llama Hatun inicial primavera. O algo así, un nombre bonito. Aquí está, se va a crear, aquí recién le das doble clic y aquí recién creas tu proyecto. ¿Qué se va a llamar nuestro proyecto? Pues en este caso es nuestro primer ejemplo. Ok, lo creamos. Cada vez que creas un proyecto se despliega así. Sabes que es tu proyecto porque aquí arriba debería estar su nombrecito. Lo otro lo cerramos, no nos interesa, ya está. Les presento nuestro querido entorno de trabajo. ¿Ya? Ahorita va a ser como aprender a nadar. No vamos a aprender de una manera tan formal cada detalle que compone esto, sino sencillamente a grandes rasgos lo que nos interesa saber. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir profundizando más esto, que es el uso de tu entorno, y también van a ver algunos detallitos. ¿Listo? Pues para empezar, cuando tú estás aquí, esta partecita, esta pantallita de aquí, es donde se arma, o donde puedes visualizar a grandes rasgos tu diagrama de clases. ¿Qué es un diagrama de clases? Por ahora, conceptualmente, no les voy a enredar con eso. Solamente ustedes tengan la idea de que tu diagrama de clases es la representación súper general de la composición de una clase. En este caso, ¿qué es una clase? Estoy hablando bastante de clase. ¿Qué rayos es eso? Les había mencionado, o habíamos visto, que en Java, el paradigma que maneja es el paradigma de programación orientada a objetos. Debido a eso, cuando tú quieres hacer algún programa en Java, necesariamente tiene que estar dentro de una clase, sí o sí. A diferencia de otros lenguajes donde podrías hacer scripts, o sea, directamente en un texto plano, aquí en Java necesitas de una clase. Algo existe dentro de una clase. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una clase? Para nosotros, por ahora, nuestra clase es como un contenedor. Va a ser como un moldecito de galletas. Por ahora, tengan esa idea en su mente, ¿ya? Es un molde. Aquí adentro tenemos que hacer
vamos a implementar nuestros algoritmos. ¿Listo? Entonces, ¿qué nombres yo le pongo a una clase? Puedes ponerle el nombre que te dé la gana, siguiendo un par de reglas de sintaxis. No sé si se acuerdan de la sintaxis. La sintaxis es la manera en la que escribes. Un cachito, creo que ha vuelto a sonar. Ya. Entonces, en este caso, ¿qué puedo ponerle de nombre? Técnicamente puedes poner lo que te dé la gana, pero hay ciertas reglas, normas que tenemos que seguir. ¿Como cuáles? Se dice que el nombre de una clase toda la vida debería empezar con mayúscula. ¿Por qué? Esto vamos a aprender que es debido a que si iniciaría con minúscula, puede confundirse con las variables. Vamos a ver después que las variables, por regla, tienen que tener un nombre minúscula. A menos que sean constantes, pero eso vamos a ver después. Por ahora ustedes son felices sabiendo que una clase empieza su nombre con mayúscula. No puedes iniciar el nombre con un número, por si acaso, pero dentro del nombre sí puede haber un número. ¿Listo? Entonces, ¿qué le vamos a llamar en este caso? Le vamos a llamar ejemplo, nada más. Le vamos a poner, aquí está esto, automáticamente debería estar seleccionado, que estás creando una clase. Como pueden ver hay otros tipos, pero esto se aprende después. Por ahora solo clases, clases y clases. Le damos OK. Aquí tenemos nuestra primera clasecita. Esto de aquí, como les digo, es el diagrama. Esta es la representación de esa clase. Visualmente te dice, mira, aquí está tu clase. ¿Por qué esto es genial? Van a ver a futuro. Pues bien, tenemos esto. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? ¿Cuál es su gracia? Pues nosotros podemos darle doble clic y se va a abrir el editor de código. Si tú no quieres hacer eso, puedes darle clic derecho y aquí abres editor, es lo mismo. Entonces, aquí estamos pudiendo visualizar qué código, cuál es el código que contiene esta clase que tiene. ¿Listo? Siempre se va a crear una plantilla. De esta plantilla no nos interesa nada. Por ahora no nos interesa nada. Luego les voy a explicar cuando ya avancemos qué es esta plantilla. Pero por ahora no. Como les he dicho, tenemos que aprender fundamentos de la programación. Vamos a practicar la parte lógica, no el paradigma en sí. Entonces, toda esta cosa que está dentro del bloquecito verde, todo esto, lo vamos a borrar. Listo. Esta parte de aquí arriba, eso es lo que tiene que ver con la documentación. ¿Listo? Esto de aquí nos interesa. Sí, por cuestiones de que yo estoy creando mi código, debería irlo documentando. Sin embargo, yo no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo y practicidad, pero ustedes háganlo. Miren, aquí te dice, escribe una descripción de esta clase. En este lugar te dice, aquí pon tu nombrecito. Aquí te dice, pon la versión o la fecha para ubicarte cuando has hecho esto. ¿Es bastante importante? Sí, pero como les repito, yo no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo y practicidad. Si se dan cuenta, al final nos hemos quedado con esta cosa de aquí. ¿Qué es esta cosa de aquí? Les presento al bloque de la clase. Esto yo normalmente lo manejo aquí. También puedes tenerlo ahí, no hay ningún problema, pero yo lo manejo así. ¿Qué es lo que significa esta línea? Esta línea significa lo siguiente. Te dice, tengo un modificador de acceso que es público. Luego vamos a aprender qué son los modificadores de acceso. Por ahora ustedes imaginen, si es público es que puede usarlo. Palabra reservada. Empezamos con los primeros conceptos. ¿Qué es una palabra reservada en Java? Una palabra reservada en Java es una palabra que el lenguaje utiliza dentro de su propia definición. Es por eso que tú no puedes usar palabras reservadas para usarlas dentro de tu código como si fueran algo propio de ti. ¿A qué me refiero? Las palabras reservadas de Java ya están establecidas dentro del lenguaje y si tú las escribes ya tienen un comportamiento propio, ya indican algo, no puedes tú manejarlos como nombres variables. Por ejemplo, esto de aquí, ejemplo, no es una palabra reservada. Y si se dan cuenta, se nota porque no lo pinta. El BlueJ siempre lo va a pintar las palabras reservadas de algún color. Para algunos ejemplos, miren, final también es una palabra reservada, lo pinta. Hay otras como el if, que también lo pinta. No hay otras, el instance of también lo pinta, ¿no ve? Entonces, en este punto ustedes me dirán, entonces, ¿tengo que aprenderme de memoria las palabras reservadas? No, eso no es necesario. Mi cacho ha vuelto a sonar. ¿Ya? No, no es necesario. ¿Por qué no es necesario? A medida que uno aprende, se va a ir familiarizando con las palabras reservadas. Tampoco es que sean infinitas, ¿no?
Lo que pasa con las palabras reservadas es que sí son bastantes, pero cada una es tan autodescriptiva que no hay lugar a confusión, así que no se asusten, ¿listo? Y justo de eso se trata, ¿no? Vamos a ir aprendiendo esas cosas. Entonces, ya saben, una palabra reservada es algo propio del lenguaje que tú no lo puedes usar libremente. En este caso, por ejemplo, class es una palabra reservada. Tú no podrías usarlo en otro contexto que no sea para crear una clase. Entonces, esto de aquí es nuestro primer bloquecito. Dentro de este bloque, dentro de esta cosa, es donde va a ir toda la magia. Ya, les iba describiendo. Tenemos una clase que es pública. Esto de aquí es el nombre de la clase. Podrías cambiarlo si quieres. Por ejemplo, podríamos poner cualquier cosa, digamos, sumador, lo que ustedes quieran al final. ¿Listo? Al final, como les digo, es el nombre. ¿Cuál es la única regla? Que empiece con mayúsculas su nombrecito. Nada más. Entonces, aquí pueden ver algo interesante. ¿Por qué abro llave y cierro una llave? Esta línea de aquí, como les decía, de la clase, está iniciando un bloque de código. Si se dan cuenta, este bloquecito es verde. Ese bloque siempre es el de la clase. Ojo, ¿no? Los colores te ayudan a ti. El BlueJ te ayuda con los colores, pero no es que sea una constante. En otros editores van a ver que se pinta de otras maneras, se resalta de otros colores. Pero ahora, en nuestro contexto del BlueJ, el bloquecito verde siempre va a representar el bloque de la clase. En este caso, cuando abres un bloque, tienes que abrir la llave, enter, cierras la llave. Por comodidad siempre abran y cierran y ahí adentro empiezan a desarrollar. ¿Listo? Entonces, tenemos la primera parte, que es la declaración de una clase. ¿Ya? Esto inicia el bloque de una clase. Pero ahora, ¿qué gracia tiene esto? Por ejemplo, no sé, ¿qué hace? Todavía pues no hace nada. A continuación le vamos a dar gracia, le vamos a decir, ahora vas a hacer algo. ¿Listo? Entonces vamos a crear nuestro primer método. Y ese es uno de los siguientes conceptos que tienen que saber. ¿Qué son los métodos? Dentro de Java, en el esquema, en la manera en la que está compuesta o descrita una clase, a grandes rasgos existen tres partes. Existe lo que son los atributos, existe lo que son los métodos, y entre estos a veces se le dice, no explícitamente, que existe lo que es un constructor. Por ahora, como les dije, no vamos a hablar del paradigma en sí. Por tanto, estos dos de aquí nos vamos a olvidar. Directamente nos vamos a centrar en esto de aquí, que son los métodos. ¿Qué son los métodos? Los métodos, entiéndanlo como acciones que va a saber hacer los miembros de esta clase, es decir, los objetos que nazcan de esta clase. Aquí ya involucra otra palabra. ¿Qué rayos es un objeto? Vamos a verlo enseguida. ¿Recuerdan que les dije que una clase es como un molde de galletitas? Los objetos llegan a ser representaciones particulares de ese molde. Imagínense, el molde define la forma. Por ejemplo, yo te puedo tener un molde de gatito, un molde de unicornio, lo que ustedes quieran. Pero al final el molde solo define una forma. ¿De qué va a depender cada objeto? Cada objeto depende de su receta. Puede ser de frutilla, de chocolate, de lo que te dé la gana. Entonces quiero que entiendan esa diferencia. Clase es nuestro molde. El objeto es algo particular. El objeto es quien sabe hacer cosas. ¿Listo? Entonces, les decía, vamos a crear nuestros métodos. A partir de ahora, y les presento y les anticipo nuestra práctica, todo se va a centrar en implementación de métodos. ¿A qué se refiere? Tú creas una clase y directamente creas un método que va a resolver algún problema. Nada más. Entonces continuemos. ¿Qué era un método? Les decía que un método es como el algo que sabe hacer esto que está representando. En este caso, como le pusimos sumador, hagamos algo relacionado con sumar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se crea un método? Aquí entro yo. Nuevamente, siempre va a ser público. Por ahora, siempre pongan público todo. Luego de esto, ¿qué viene? Luego de esto viene algo que se llama tipo de retorno. ¿Qué es un tipo de retorno? El tipo de retorno es el resultado que te va a devolver tras ejecutar alguna acción. En este caso, si yo quiero sumar dos números, imagínense dos números enteros, ¿qué me devuelve? Pues me devuelve otro número, ¿no ven? Aquí entran ya en juego algo interesante que son los tipos de dato. Los tipos de dato son ¿qué?
Los tipos de datos describen la naturaleza del valor que pueden asumir ciertos datos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando yo les estoy hablando, todo esto podrían entenderlo de manera escrita como palabras. Una palabra es muy distinta a un número, ¿verdad? Sus naturalezas son diferentes. Aquí en Java vamos a observar que existen dos representaciones grandes de datos, que son los tipos de dato primitivo y los tipos de dato no primitivo. Por ahora solo nos vamos a enfocar en los primitivos. ¿Listo? Entonces, dentro de esos datos, los más generales son los que se te puede venir a la mente. Los números, las palabras. ¿Listo? También hay otro que es la parte de los tipos de dato lógico. Lo vamos a ver enseguida. Que tal vez sería lo más nuevo, ¿no? O lo poco convencional. Pero lo demás es bastante bonito de manejar. Entonces, vamos a conocer nuestro primer tipo de dato. ¿Les parece? Yo sé que quiero sumar dos números. Y son dos números enteros. Eso sé que me devuelve como resultado otro número entero. Entonces, ¿qué tipo de dato tengo que devolver? El tipo de dato que tengo que devolver es un número entero. En Java, para indicar que un tipo de dato es un número entero, se utiliza el tipo de dato int. Y como pueden ver, ha sido pintado y como pueden suponer, es una palabra reservada. Dentro del mundo de los números enteros, por si acaso, existen cuatro tipos. El primer tipo es el tipo byte. Este no se lo utiliza casi mucho. El otro es el tipo de dato short, que tampoco es no se lo utiliza muy a menudo. El más popular y que vamos a usar nosotros, y van a ver en la mayoría de bibliografía y ejemplo, es el tipo de dato int. Esto viene de integer, del inglés, pero se lo abrevia int, ¿ya? De eso número entero. Los otros también eran enteros, por si acaso, esto que hemos visto, el byte, por ejemplo, y el short. ¿Cuál es la diferencia? Que tienen menos capacidad de almacenaje. El byte solo almacena hasta 255. El short ya crece un poquito más, creo que son unos 4 dígitos, pero el más estándar es el int. Tiene una capacidad de hasta 9 dígitos, creo, 8. Pero esto lo van a ir aprendiendo ustedes. Aparte de esto, les comento a grandes rasgos, les comento a manera de que no se preocupen. Voy a compartirles una presentación, unos slides, para que ustedes esto tengan como bibliografía, para que ustedes estudien toda la parte teórica. En esos van a estar las tablas, todo lo que estoy hablando yo. El hecho de que no se los muestre es porque si solo te muestro la teoría, se va a quedar ahí y no vas a aprender. Por eso a mí me gusta empezar enseñando en la práctica y ya ustedes tengan como respaldo la parte teórica. Es más, hasta conmigo lo vamos a ver después de estos ejemplos y recién van a ir ubicando de una mejor manera. Porque cuando entras directamente a ver teoría, tú dices, o sea, más que imaginártelo en tu cabeza, no podrías ver, oh, así está funcionando, oh, aquí tiene que ir. ¿Listo? Entonces no se preocupen por todo lo que estoy hablando, también van a tener su respaldo teórico. Pero por ahora yo soy feliz, solo atiendan, por favor, no se distraigan y atiendan, es lo más importante. Les decía, en el mundo de los números enteros, pues hemos visto, existe el byte, el short, no son muy utilizados, el int, que es el más popular y el más utilizado, y por último viene el long. El long te soporta una cantidad muy grande de un número entero en cuanto a cantidad de dígitos. Puede que lo lleguen a usar en ciertos ejercicios, pero por ahora nosotros somos felices utilizando el int. Si yo les digo algo de números, a su cabeza que se les venga, tengo que utilizar un int. ¿Listo? Entonces este es mi tipo de retorno, un número entero. Seguido de esto, ¿qué viene? Yo ya tengo que es público, ya tengo mi tipo de retorno. ¿Qué es lo que me falta? Lo que le sigue al tipo de dato, al tipo de retorno, es el nombre del método. ¿Cómo se nombra un método? Pues un método tiene que seguir algunas reglitas. Para empezar, se dice que un método tiene que iniciar su nombre en minúscula, por si acaso. Por otra parte, el nombre de un método, 99% de las veces es un verbo. Como les dije, los métodos son como acciones, cosas que vas a saber hacer. Entonces, lo más probable, casi el 99%, como les digo, de las veces, es un verbo. En este caso, si yo quiero sumar dos números, ¿cuál es la acción? Yo digo, mi clase sabe sumar. Entonces mi método se va a llamar sumar. Sumar es un verbo, es un verbo. Listo, entonces hasta aquí voy bien. Estoy iniciando a crear mi método, tengo todo esto. ¿Qué es lo que sigue a continuación?
Una de las gracias de los métodos es que pueden o no recibir datos extra de algún lado. Esos datos que reciben, o sea, que son extras, normalmente, bueno, se los debe declarar entre paréntesis. Aquí, vamos a abrir paréntesis. Esto que está aquí adentro, o todo lo que vaya aquí adentro, se denomina lista de parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son datos que tú no conoces, pero que sabes que te van a llegar. Tu única responsabilidad de ti es guardarlo. ¿Ya? Eso es todo. No te preocupes de dónde rayos viene el dato. Tú dices, me va a llegar y yo tengo que recibirlo. Nada más. Entonces, aquí, como les decía, esta es nuestra lista de parámetros. Son datos que necesitamos para que este método funcione. En este caso, yo quiero sumar dos números. ¿Qué datos necesito? Pues necesito los dos números que quiero sumar, ¿verdad? Entonces, yo tengo que recibir esos dos números de algún lado. Pero yo digo, no me interesa de dónde lleguen, yo solo que los voy a recibir. Esa es mi tarea. Entonces, ¿cómo declaras parámetros? Los declaras de la siguiente manera. Tipo de dato del valor que te va a llegar, me va a llegar un número entero, y le pones un nombre a tu parámetro. Yo le voy a poner número 1. Listo. Lo que acabamos de hacer aquí se conoce como declaración de una variable. Y es mejor que ahorita veamos qué rayos es una variable. ¿Ya? Una variable no es más que un contenedor. ¿Ya? Mejor dicho, podrías decir, es un espacio en memoria. Si se dan cuenta, cuando estamos programando, vamos a necesitar en varios momentos guardar información, guardar datos. Por ejemplo, resultados, no sé, pasos extra, cosas así, yo qué sé. Todo dato, todo número, bueno, todo dato en general, se guarda en lo que se denominan variables. ¿Qué es una variable? Una variable es un contenedor. Si quieres entenderlo de una mejor manera, es un espacio en memoria. Cuando tú declaras estas cosas, por ejemplo, esto es una variable. ¿Ya? Es también una variable. Un parámetro es un tipo de variable. Van a ver a futuro igual que existen tipos de variable. Los atributos son tipos de variable. La diferencia es que se declaran aquí, afuera, de manera global. Los parámetros se caracterizan porque solo se declaran dentro de los paréntesis de un método o de un constructor. Las variables locales, vamos a ver a continuación, son las que existen dentro del cuerpo de un método. Entonces, no se confundan. Por ahora, nuestra terminología. ¿Qué rayos es una variable? Es un contenedor. Es un lugar donde tú puedes guardar algo. ¿Listo? Entiéndanlo en esos términos mortales. ¿Qué es una variable? Un lugar donde puedo guardar algo. Listo, con eso eres feliz. ¿Ya? Luego vamos a ir detallando mejor qué es todo, o sea, ya su parte formal. Pero por ahora, ¿qué es una variable? Un lugar donde tú puedes guardar algo. Listo. En este caso, acabamos de crear una variable. Esta variable en particular se la conoce como parámetro. ¿Por qué es un parámetro? Porque es un dato que está siendo recibido dentro de los paréntesis de un método. Entonces yo ya tengo el primer dato, sé que me va a llegar un número, pero yo les dije quiero sumar dos números, no solo uno. Entonces tengo que recibir otro más. ¿Cómo recibo otro más? Pues como les dije, esto es como una lista de parámetros. Puedes recibir de 0 a n parámetros. Para diferenciar o para separar los parámetros que estás declarando, los tienes que hacer con una coma. Tú dices, ¿no? Tengo el primer parámetro que sé que va a ser un número. Ahora necesito otro parámetro que también es de tipo de dato entero y sé que se llama, o yo le voy a llamar número 2. Listo. Este nombre que le estás poniendo a tu parámetro puede ser el que te dé la gana, mientras no sea una palabra reservada. Ojo. Podrías haberle puesto explícitamente número 2. Podrías haberle puesto valor 2. Podrías haberle puesto gatito. Podrías haberle puesto, y lo que yo siempre usaba cuando era alumno, unicornio. Esto es interesante. Y bueno, en mis tiempos, cuando las clases eran presenciales, me acuerdo que en los exámenes la mayoría se hacía anular por copia, porque hacía trampa. Pero no todos era así, de hecho. Había bastante gente que, pues, como ellos sí tenían amigos y amigas, a diferencia de mí, se reunían en grupos y estudiaban. Y pues cuando estudias juntos, pues aprendes técnicamente lo mismo, ¿no?
y se habían acostumbrado a nombrar estas cosas de la misma manera. Y a veces el ingeniero, pues, levantaba susceptibilidad, ¿no? El código es idéntico, para mí esto es copia. Entonces tenías que defender tu código, ¿no? Si era susceptible a copia. Yo, para evitarme estas cosas, no sé por qué, era demasiado rayado, ponía nombres a mis variables que se reirían. Les ponía unicornio, le ponía dragón, le ponía dracocornio, de este me acuerdo igual. No sé, ponía el nombre, por ejemplo, de las historias que yo solía escribir. Les ponía nombres como Beatriz, así, cualquier cosa que se note que era mi código. O sea, que era tan mío que no despertaba lugar a sospecha. Eso era interesante en mis tiempos. Pero yo, como recomendación y de la manera en la que vamos a manejar, los nombres de los parámetros, atributos o de cualquier variable en sí, incluso de las clases, tienen que ser nombres autodescriptivos. ¿A qué me refiero con eso? Que cualquiera que venga y lea tu código diga, ah, ya entiendo qué quiere hacer aquí. Porque si tú lo dejas con variable X y variable Y, perdón, pero esto a mí no me dice nada. Tienen que ser autodescriptivos. Tú aquí puedes poner el número 1, como te he dicho, y tu otro parámetro que sea tu número 2. Listo, se entiende. Ah, me está llegando dos números distintos. Se entiende mejor que un X y Y, ¿verdad? Es por eso que aquí les digo, cada vez que crean una variable, ya sea parámetro, variable local o lo que sea, pónganle un nombre autodescriptivo. Ya saben, la única regla, que empiece con minúscula y que no sea una palabra reservada. Listo, ya está. Ahora, como pueden observar, este bloque amarillo de aquí aún no ha abierto sus llaves. ¿Por qué? La apertura de llaves se hace justo después de los paréntesis. Abres llave, enter, enter, cierras llave. Si se dan cuenta, esta parte que está pintada de amarilla es el bloque del método. Y este método existe dentro del bloque de la clase. No se olviden, las llaves, cuando ven una llave de apertura, significa que estás abriendo un nuevo bloque. ¿Listo? Entonces hasta aquí ya tenemos nuestro primer método. Rememorando, ¿cómo estaba compuesto un método? La palabra reservada public, ¿no? Eso es de ley. Luego de eso, ¿qué venía? Tipo de retorno. Vamos a hacerlo así. Public. Tipo de retorno. Luego de eso viene el nombre del método. Y luego de eso viene, entre paréntesis, la lista de parámetros. Listo. Ese es el formato general para crear cualquier método. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan como dato. Esto está medio raro, vamos a separarlo así. Ya. Tipo de retorno y nombre del método. Ya, ahora sí. Ahora, en este punto me dirán, ¿ya hace algo nuestra clase? Pues todavía no. Seguimos declarando solamente los bloques. La magia viene dentro de un método. Dentro de un método lo que normalmente van a encontrar ustedes son sentencias. ¿Qué es una sentencia? Es una instrucción. Aquí es donde tú te sientes todopoderoso, todopoderosa, porque dices, me va a obedecer. Porque a partir de aquí viene mi pensamiento, mi lógica, mis algoritmos, en otras palabras. ¿Listo? En este caso es algo bastante trivial quizás, pero bastante útil para describir un ejemplo. Yo quiero sumar dos números. ¿Cómo realizo la suma de dos números? Pues nosotros hemos aprendido que dos números se suman así. 3 más 3 te da 6. O no sé, cualquier otra cosa, ¿no? 9 más 2 debería darte 11. Ya. Entonces yo voy a hacer una sumatoria. Pero aquí viene algo importante y que tal vez es de lo que más un poco les puede costar al principio. El operador igual. Este operador igual, a partir de hoy, lo vamos a conocer como operador de asignación. Este operador aparece cuando tienes una variable y cuando tienes una expresión. Se entiende de la siguiente manera. Por ejemplo, imagínense, yo voy a crearme una variable. Va a ser una variable de tipo entero que se va a llamar resultado. Por ahora, tengo que calcular mi resultado. ¿Cómo calculo el resultado? Yo sé que el resultado va a salir de la sumatoria de estos dos números, ¿no ve? Entonces yo voy a decir, quiero que mi variable resultado, esto que se encuentra en la izquierda, almacene, guarde
o algunos le dicen sea igual, aunque eso no está correcto. ¿A qué cosa? A lo que está en la derecha. ¿Qué va a estar en la derecha? Mi suma. ¿Qué cosa tengo que sumar? Lo que sea que esté aquí más lo que sea que esté aquí. Entonces yo digo número 1 más, esto es de toda la vida, número 2. Listo. Entonces, quiero que entiendan esto. Lo que acabamos de hacer aquí se conoce como declaración y asignación de una variable. Hasta aquí es la declaración de una variable y lo hemos podido observar en el parámetro. ¿No ven? ¿Se acuerdan? Tipo de dato, nombre de la variable. Listo, hasta ahí lo has declarado. Pero cuando interviene este operador, estás diciendo, le quiero asignar un valor, quiero que tenga un valor. Entonces, ¿cómo funciona este operador? Funciona de la siguiente manera. Lo que sea que esté en tu izquierda va a guardar lo que sea que resulte de la derecha. ¿Listo? Como les decía hace rato, la variable de la izquierda guarda el valor que resulta de evaluar la expresión de la derecha. ¿Listo? Algunos lo entienden, o sea, no sé, tratan de no hacerse y dicen, esto es igual a esto. Suena algo raro, a mí nunca me gustó particularmente decir que esto es igual a esto, porque no es una igualdad, es una asignación. Así que, bueno, como a ustedes les sea más cómodo, pero ya les digo, desde ahora, entiendan que este operador igual es asignación. Tú estás asignando algo. ¿Qué estás asignando? Este valor de la derecha se va a guardar en la izquierda. Eso es todo. Ahora, algo que les decía. Si se dan cuenta, esto es muy distinto a lo que habíamos hecho aquí. Aquí no estamos declarando ningún bloque. Aquí estamos dando órdenes. Estamos diciendo, bueno, dando instrucciones. Este tipo de... Bueno, esto es cuando vean algo así, a esto se le llama sentencia. Una sentencia, ya que es una instrucción, es una orden, debe llevar el punto y coma. Este punto y coma es el símbolo que te ayuda o que le ayuda al buen Javita a diferenciar sentencias de, oh, hasta aquí es una sentencia. Si tuvieras más, hasta aquí termina esta otra, aquí termina esta otra. Es por eso que siempre, toda la vida, de ley, toda instrucción, toda sentencia debe terminar en un punto y coma. Si algo no termina en punto y coma, es porque está abriendo un bloque. Si se dan cuenta, aquí no había punto y coma, pero ¿qué hacía? Abría un bloque. Aquí no hay punto y coma, pero ¿qué hacía? Abría un bloque. ¿Listo? Entonces, eso quiero que tengan como idea. Pues bien, hasta este punto ya tenemos la lógica, tenemos todo, ¿no ve? He calculado mi resultado mediante esta suma bien bonita, pero ahora falta lo más importante, devolver el resultado. Y tú me dirás, ¿cómo lo devuelvo? Pues nos vamos a ayudar de la palabra reservada que está hecho para eso. Esta palabra se llama return. La palabra reservada return indica que antecede el valor que está por ser devuelto tras la llamada o invocación de este método. En este caso estamos diciendo, quiero que retornes ¿qué cosa? Yo quiero que retorne el resultado. ¿Dónde he guardado este resultado? En esta variable. ¿Qué se llamaba esta variable? Se llamaba resultado. Entonces yo voy a decir, devuelve el resultado. Listo, nada más, punto y coma. Nuevamente, acuérdense, si no llevas punto y coma, tendría que abrir bloque, pero en este caso no abre bloque. Esto es una instrucción, entonces punto y coma, toda la vida. Hasta aquí ya podríamos decir, tenemos nuestro primer método, hemos creado nuestra primera clase. ¿Cómo lo hago la prueba? Pues tú tienes que mandarlo a compilar. Si tú das clic aquí, va a tardar un poquito, tararán, tararán, y te dice, clase compilada, no hay errores de sintaxis. Esto solo ocurre si la vida es bonita y muy amable. Normalmente cuando estás aprendiendo te salen un montonazo de errores. Por ejemplo, imagínense que yo hubiera olvidado esto por descuidado. Si yo intento compilar esto, me dice, hay un error. ¿Cuál es el error? Aquí te describe de alguna manera, te dice, estaba esperando un punto y coma. Ah, ya, me he olvidado esto. Ahí está, compila otra vez. Por si acaso, yo suelo compilarlo con esta ruta de acceso rápida que es el control K, por si acaso. Pero igual, si gustan desde aquí, por control K, por donde quieran. Hay otros tipos de errores. Por ejemplo, imagínense que yo me he olvidado esto e intento compilarlo. Aquí te dice, estaba esperando un punto y coma.
Pero aquí no va un punto y coma. Aquí es donde quiero que tengan cuidado. Java te avisa de los errores de sintaxis, pero nunca hay un 100% de certeza de que la sugerencia que te dé sea la correcta. Por ejemplo, aquí está entendiendo que esto podría ser una instrucción. O sea, Java piensa eso, pero no es correcto. Tú sabes que aquí lo que falta era esto. A ver, si compilas da. Porque si tú lo ponías el punto y coma que te sugería, ahora te aparecen otros errores, ¿no ve? Entonces tengan cuidado con eso, ¿ya? Si bien te da sugerencias del posible error, no es 100% seguro de que ese sea el error. Pero sí, de ley, sí te indica el lugar donde ha encontrado el error. Pero ¿cuál es el error? Eso ya depende de que tú lo investigues. Como les digo, puede haber distintos tipos de errores. Por ejemplo, ahorita hemos visto esto. Aquí adentro podría haber algo. ¿Qué pasa si yo me olvido poner esto y mando a compilar? Te dice otra vez, estaba esperando un punto y coma. A ver, pero no era eso, era un operador de asignación. Entonces van a tener cuidado en eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si te olvidas del tipo de retorno? Si te olvidas de poner eso y compilas, te va a decir método, declaración de método inválida. Requiero un tipo de retorno. Aquí le ha atinado, ¿no? Sí, efectivamente, me he olvidado mi tipo de retorno. Aquí está. ¿Lo ve? Entonces van a tener cuidado con esas cosas. Algo interesante es que si se olvidan de poner el public, no es un error de sintaxis. Esto, como les digo, por ahora tómenlo como fórmula, es un modificador de acceso. Pero si se olvidarían de esto, no te va a reñir. Miren, sigue compilando normal. Pero sí es necesario que lo pongan por cuestiones de forma. ¿Listo? Entonces, hasta este punto, hemos creado nuestra primera clase, implementado nuestro primer método, utilizando algunos tipos de datos. En este caso, por enteros. ¿Qué viene después de esto? Hacer la prueba. No, salimos de aquí. Entonces, ¿cómo hago la prueba en uno de mis programas? Aquí tenemos lo que se llama el sumador. Esta era nuestra clase. ¿Cómo hago la prueba? Le van a dar clic derecho. Van a darle clic a esta parte de aquí. Por ahora no me pregunten qué es eso. Tú le das clic. Esto lo dejan tal como está y le dan OK. Tras hacer todo esto, se va a aparecer aquí abajo un cuadradito rojo. Un rectángulo, de hecho. Esto es un objeto. Les dije que el BlueJ es amable en el sentido académico porque en esta parte de aquí abajo te permite manipular los objetos desde la parte visual. Eso es algo que no puedes hacer con IDs profesionales, por ejemplo. O al menos que instales algún plugin, pero como son IDs profesionales, asumes, ¿no? Que ya sabes programar y es un crack. Así que no se dan la molestia. En este caso dicen, como estás aprendiendo, sería interesante que veas o de alguna manera visual qué estás haciendo. Esto de aquí es nuestro objeto. Si a este objeto le das clic derecho, aquí vas a ver algo. Esta parte en rojo no nos interesa. Esta primera línea tampoco te interesa por ahora. Te interesa la del centro. Aquí al medio va a aparecer una lista de todos los métodos que nosotros implementemos dentro de alguna clase. En este caso solo hay uno. Es nuestro método sumar. Esto es lo que podemos invocar. Si ustedes le dan clic, te dice, tengo un método que se llama sumar. Bueno, si quieren entender mejor esto que te dice, estás llamando a un método. Este método te devuelve un tipo de dato entero, se llama sumar, y recibe por parámetro dos datos, el número 1 y el número 2. Ambos son de tipo de dato entero. Y en estas cajitas que te aparecen, tú tienes que escribir el dato que te está pidiendo. Por ejemplo, puedo sumar, digamos, vamos a sumar dos cosas bonitas. Vamos a sumar el día que he nacido y vamos a sumar nuestra fecha actual, que es 24. Si le das OK, te dice, la respuesta es 44. Si se dan cuenta, el retorno que me aparece viene en una cajita, te dice, te está devolviendo este valor. Toma. Y aquí, resaltadito en amarillo, puedes observar el valor que te ha devuelto, que son 44. ¡Listo! Entonces, hasta aquí sería la primera parte de cómo vamos a ir manejando nuestros métodos, cómo vamos a ir implementando métodos. En este punto quiero que tengan cuidado con algo, ¿ya? No sé si a ustedes les ha pasado que han aprendido a programar con algo parecido a esto. Ahorita lo vamos a ver. Esto solo lo digo como curiosidad. Vamos a poner ejemplo 2. Normalmente, no sé por qué cuando aprendes a programar,
te enseñan o te dicen, todo vamos a hacer dentro de un método que se llama Public Static Void Main. No sé si lo habrán visto alguna vez, es el Public Static Void Main. Al final, si se dan cuenta, es un método. No es solo que es un método, algo raro. Aquí te dice, ponle string args. String args. Pues esto es protocolo. Y te dice, tenemos que imprimir resultados y escribir por teclado datos de entrada. Aquí es donde nace la mayor diferencia con esto. Nosotros estamos manejando de la siguiente manera. Nuestros resultados no lo estamos imprimiendo, lo estamos devolviendo. Los datos de entrada no los recibimos por teclado, los recibimos por parámetro. Pero a pesar de esto, quiero que vean la similitud. ¿Cómo sería esto de la otra forma? Normalmente tienes esto. Como tienes que recibir datos de afuera, te dicen créate un escáner. Esta cosa es medio complicada de entender cuando estás empezando a programar. Scanner SC es igual a un new scanner. Scanner. Entre paréntesis, system.in. Normalmente yo siempre decía, ¿por qué rayos hacemos esto? Y nunca entendí hasta mi segundo parcial. ¿Ya? Siempre nos decían, tómelo como fórmula general. Pero te da curiosidad saber qué estoy haciendo. Al menos yo siempre decido de, quiero saber qué estoy haciendo. Aquí, como esta cosa es parte de una librería, tienes que importar. Import java.util.scan. Como les digo, normalmente perdías más tiempo haciendo todo esto que directamente implementar el método directamente, ¿no? Es por eso que yo les digo, a partir de ahora y durante todo el curso, siempre vamos a hacer implementación de métodos. Además que esto tiene y respeta lo que es el paradigma de programación orientada a objetos. En Poe todos son métodos, todo es parámetro, todo es devolución de valores. Pero volviendo al otro lado, si es que alguna vez han visto esta cosa, ¿cómo sería su equivalente con el sumador? Vamos a ver, se los voy a escribir su equivalente para que entiendan similitudes y diferencias, ¿ya? Pues después de tener todo esto, tendremos que hacer lo siguiente. Necesito recibir dos datos de entrada. Aquí los recibía por parámetro, pero aquí, como no tengo parámetros, lamentablemente, tengo que leerlos por teclado. Sería algo así, tu int número 1 es igual a, ¿qué cosa? Tu escáner punto siguiente entero. Listo. Y esto se repite para el segundo dato. Solo que cambia el nombre de tu variable. Ahora esto lo recibes en el número 2. Luego de esto, recién puedes hacer el resultado. Esto sería lo mismo, sería la misma instrucción. Idem. Calculas el resultado, pero ahora no puedes devolver nada porque esto es vacío. Entonces estás en la obligación de imprimir. ¿Cómo imprimes? System.out.print. .print. Y entre paréntesis imprimías el resultado. Ya está. Si esto compilabas, clase compilada, no hay errores de sintaxis. Pero ahora quiero que ustedes mismos, si ustedes mismas, vean la diferencia. Hacer todo esto en lo personal me parece muy moroso. Y cuando estás aprendiendo, te distrae más tratar de entender qué es esto, qué es un escáner, qué es un system, qué es esto, por qué estoy importando algo. En cambio aquí, si se dan cuenta, paso a paso hemos ido entendiendo cómo se crea una clase, cómo se crea un método. Y en todo momento tenemos dominio y conocimiento de todo el entorno. Nada nos da dudas. Entonces, es por eso que yo siempre enseño a programar así. Sin embargo, si es que están pasando con algún docente o no sé, conocen a alguien que ve la programación de esta manera, quiero que sepan sus equivalencias. Al final la lógica es la misma. Si se dan cuenta, hemos mantenido la lógica de que yo tengo que sumar dos números, guardarlos en una variable y luego devolver. En este caso estamos imprimiendo. Pero si se dan cuenta, la lógica no cambia. Lo único que cambia es cómo recibo datos, cómo devuelvo datos. Nada más. Normalmente este tipo de ejercicios se los ejecuta de la siguiente manera. Es clic derecho, directamente aquí ya te aparece el método, le das OK y aquí empieza a correr tu máquina virtual, estas barritas rojas. Para darle tus datos tienes que abrir la terminal y aquí tienes que escribir otra vez mi fecha de nacimiento, espacio y el día de hoy. Resultado 44, ahí está, te lo está imprimiendo. Esa es la diferencia. Por si alguna vez han visto esta modalidad de programación, no es mala, yo al final aprendí a programar así, pero me mareaba. He tenido que tardar 2 meses en entender qué rayos estaba haciendo. Y era algo curioso porque veía cuando buscaba información, digamos, en internet o preguntando a conocidos,
Algunos manejaban directamente así, otros manejaban así, y al final era una mezcolanza total. Pero para que vean que sus equivalencias existen, no es uno aislado del otro, pero la manera más cómoda y considero yo la más bonita de aprender es con implementación directa de métodos. Nada de preocuparte de otras cosas que no entiendes, directamente haz todo lo que entiendas. Y al final han visto, funciona, puedes hacer la prueba y también es cómodo. ¿Listo? Entonces esa sería la única diferencia. ¿Ya? Si es que alguna vez han visto esto del del Static Void Main String Args. ¿Ya? Nosotros la manera que vamos a manejar es esta, la que hemos visto de implementación de métodos. Pues bien, hasta este punto vuelvo con ustedes. Quisiera saber cómo están, qué les ha parecido. Esto vamos a poner aquí para el efecto espejo. Hasta este punto, ¿cómo están? ¿Qué les ha parecido? Quiero sus impresiones. Para eso, como sé que nunca van a hablar por cuenta propia, lamentablemente, les pregunto yo. A ver, joven Franz, ¿cómo va hasta ahora todo el avance? Está todo bien, ¿Ya? entendido. ¿Ya? Gracias, me alegra saber eso. Señorita Sí. Leida, ¿qué le ha parecido a usted? Me parece muy bonito, Inge. Gracias. ¿Me escuchas? Sí, sí. Como les digo, esta manera de programar, o sea, bueno, no sé, a veces a mí me decían eres demasiado amable. Yo, ¿por qué? Porque a veces me decían, ni siquiera hay docentes digamos, se dan la molestia de explicar detalle por detalle qué es cada cosa dentro de un programa, y tú sí, yo. Pero es que es necesario, o sea, yo siempre he sentido que es necesario. A mí no me gustaba a mis alumnos decirles, ya esto, fórmula general, o sea, por ahora no se preocupen. Normalmente, aunque no entendieran ese rato, les decía, esto es esto, esto es esto. Pero sobre todo, ¿no? La manera en la que enseño o en lo que se enfoca o en lo que quisiera que se enfoque es empezar siempre, toda la vida, describiendo ejemplos poco a poco y a medida que lo describimos, ir entendiendo cosas teóricas. Por ejemplo, ahorita a ustedes ya saben qué es un tipo de dato entero, saben crear un método, saben qué es una instrucción, saben qué es este operador de asignación, saben qué es este retorno, saben cómo crear una clase, porque al final lo hemos ido viendo en la práctica, ¿no ve? Empezar directo con la teoría, como les digo, pues no te da muchas luces ¿y esto cómo funciona en la vida real? Entonces es por eso que vamos a combinar ambas, ¿listo? ¿Cacho? Esto vamos a grabar para sus asistencias. Ya. Pues bien, como les decía, tenemos una práctica. Sin embargo, el tiempo ahora está bastante apretado. Esto vamos a iniciarlo el día lunes, ¿ya? Por ahora van a hacer su práctica 2. Si se dan cuenta, esto es de la unidad 3. Su práctica de la unidad 2 es evaluación de expresiones y algunas operaciones simples. Quiero que vayan familiarizándose y los hagan dentro de una clase, dentro de un método. ¿Listo? Su práctica les voy a mostrar, creo que está aquí. Aquí está. ¿Ya? La práctica de la unidad 2, pues solamente es para que se familiaricen con las instrucciones, creaciones de métodos y dentro de esos hagan cositas simples como esta. ¿Ya? Aquí te dice evaluar las siguientes expresiones y escribir sus respuestas. Luego te dice indicar si es posible ejecutar o si genera algún error estas instrucciones. Como les digo, es una práctica súper cortita, es solo como para que se distraigan y se familiaricen con su entorno. ¿Ya? Eso lo van a hacer ya, pero dentro de una clase, en este caso utilizando el BlueJ. ¿Listo? Entonces, volviendo con ustedes. Hasta aquí sería nuestro avance de la clase de hoy. No se desconecten todavía, tengo que hablar de sus asistencias y otros detalles, pero oficialmente terminamos de grabar aquí.